¿Qué estamos celebrando por esta temporada? La Navidad. Algunos estarán celebrando cumpleaños, ¿no? Bueno, estamos celebrando la Navidad. ¿A quiénes les gusta la Navidad? O más bien dígame, ¿por qué les gusta la Navidad? Alguien si quiere allá. ¿Por qué les gusta esta temporada? Es especial, hay un espíritu como más alegre en todas partes. Cierto, a mí me pasa lo mismo. Yo, las luces que veo uno en los balcones, en los centros comerciales, hay como una atmósfera como agradable, la gente está como feliz. ¿Qué más les gusta de la Navidad? Los regalos. La unión familiar. Otro aspecto supremamente lindo, ¿no? Es que uno se reúne en familia, 24, 31, y en otras oportunidades los que hacen las novenas, también en muchas de las novenas son familiares. Entonces son tiempos lindos de compartir juntos alrededor de, no sé, los que les gusta la natilla o buñuelos, otros un tamalito, bueno, cosas, cada uno con sus... Son tiempos lindos, ¿no? De compartir. A veces, el 25 celebramos la Navidad, ¿no? Para muchos es una tradición religiosa o simplemente tiempo de compartir, y a veces como que no entendemos, o los niños inclusive como que, ay, tan bonito, sí, ponemos el arbolito y armamos el pesebre y decoramos toda la casa y me dan regalos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la Navidad? Y entonces decimos, pues, Jesucristo, ¿no? Es el cumpleaños de Jesucristo, básicamente, celebramos el nacimiento de Jesús. No nació el 25 de diciembre, los expertos aún no se ponen de acuerdo cuándo fue la fecha real del nacimiento, pero celebramos el 25 de diciembre de manera universal el nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué es importante el nacimiento de Jesús? A veces no conocemos a profundidad por qué era importante que Jesucristo viniera al mundo y por qué es tan importante que nosotros acá en Colombia celebremos el nacimiento de alguien que nació en el Medio Oriente hace 2000 años. ¿Por qué eso es relevante a nosotros? Vamos a ver eso hoy. Y yo les voy a contar la historia, no lo voy a leer de la Biblia, pero está en Lucas capítulo 1 y 2 y Mateo 1, ahí encuentran la narración completa de la Navidad. Pero yo me adelanto un poquito y les cuento la historia. Cuando Juan Bautista, o más bien cuando la mamá de Juan Bautista tenía 6 meses de embarazo, la mamá de Juan Bautista, Elizabeth, era prima de María, la mamá de Jesucristo, así que bueno, eran primos de segundo grado, Jesús y Juan Bautista. Cuando tenía 6 meses de embarazo, Dios envía un ángel a hablarle a María y le anuncia y le dice que va a quedar embarazada. Pero lo importante aquí es cómo se lo dice. El ángel, cuando le anuncia a María que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, que va a quedar embarazada, que va a tener un hijo, el ángel le cita profecías dichas cientos de años atrás que hablaban de la promesa de Dios de que enviaría a su hijo, Dios mismo, a la tierra para salvar al mundo de los pecados. Las promesas eran de que ese hijo iba a ser un descendiente del rey David, pero que el reinado de este hijo iba a ser un reinado que duraría por siempre, que su reinado sería un reinado de paz. Entonces, cuando el ángel le dice estas palabras a María, literalmente las que vemos en el Evangelio de Lucas son citadas de Isaías, del libro de Isaías capítulo 9, versículo 7, algo así, los que están tomando nota. María escucha esta anunciación del ángel y recuerda y dice, ok, es el cumplimiento ahora de lo que Dios prometió hace cientos de años y ya ha venido recordándonos todo el tiempo a través de los profetas. Y entonces la respuesta de María, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay una disposición en el corazón de esta mujer de someterse a los planes de Dios que no eran fáciles de aceptar para ella, porque era una mujer que estaba
comprometida en matrimonio, no se había casado aún. En los judíos, en el pueblo de Israel, este compromiso era pues mucho más fuerte que el de nosotros hoy en día. Hoy en día se entrega una argolla, algunos ni siquiera entregan ya la argolla cuando le piden matrimonio a su novia, y listo, nos vamos a casar. Y fijan la fecha, pero pongámosle que el compromiso es, si yo me echo para atrás, no pasó nada. De acuerdo a la ley judía, era ya tan serio que era ya como si estuvieran casados frente a la ley, ¿sí? Aunque como no se habían casado todavía, no podían tener relaciones sexuales, porque de acuerdo a la palabra de Dios, son solamente para dentro del matrimonio. María entonces era una mujer virgen, igual que José, también era un hombre virgen, y estaba comprometida en matrimonio. Pues para esta mujer, resultar embarazada sin estar casada, pues era un problema social y era una falta grave de acuerdo a la ley de Dios. Por otro lado, seguimos la historia, pues nos encontramos con José. ¿Qué pasa con José? Está muy feliz con mi mujer, con la que me voy a casar, a la que amo, y le resulta que está embarazada. ¿Qué tan fácil es esa noticia para este hombre? Mi novia, mi prometida, resultó embarazada y nosotros no hemos tenido relaciones. Pues para él, claramente, con sus ojos humanos, hay una traición aquí, hay un acto grave de infidelidad. Y entonces José dice, o sea, yo no me caso con ella, con esa traición que me hace, yo no me caso con ella. Y entonces José empieza a pensar, voy a abandonarla en secreto. Es decir, lo que él quiere es guardarla a ella de las repercusiones sociales y del cumplimiento de la ley, que era grave para ella. Podrían llegar a apedrearla hasta morir, de acuerdo a lo establecido en la ley. Entonces José dice, yo la amo tanto que no le quiero procurar ningún mal, entonces me voy a ir en secreto y la abandono, y que piensen que fui yo el que las embarré y ya. Y él está en esas, y viene el ángel de Dios. Yo quiero que lo miremos, ese pasaje está en Mateo 1, versículos 20 al 21, búsquenlo en sus Biblias, por favor. Mateo 1, 20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice esto a José, y José acepta entonces a María y dice: ok, esto es un plan de Dios, el plan de Dios de traer al Mesías que había prometido desde que el hombre cayó. Están las promesas de que Dios enviaría un Mesías para rescatar a la humanidad de sus pecados. Y entonces la acepta, la recibe, y justo por esa época el gobierno romano, el imperio romano, escribe un decreto donde todas las personas tenían que ir a sus ciudades de nacimiento para un censo. Entonces José, como lo acabamos de leer, era de la ciudad de David, era un descendiente de David, y la ciudad de David es Belén. Así que José, junto con María, emprende el camino hacia Belén. María, ya embarazada con bastantes meses, llegan a la ciudad de Belén. Como mucha gente viajó por el censo, no había lugar donde hospedarse, y se hospedaron en un pesebre, y allí nace Jesucristo. Y esa es la imagen que nosotros tenemos del pesebre, un lugar donde está el burrito, que está la vaca, ahí en medio de la paja, una chocita, y ahí nació el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es tan relevante este nacimiento de Jesús? Yo quiero que miremos nuevamente lo que le dice el ángel a José, porque ahí vamos a entenderla claro.
versículo 21, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Él es Jesús es el Salvador, Dios salva. Y entonces dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta frase encontramos por qué es tan absolutamente necesario para todas las personas en la tierra el nacimiento de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es por el perdón de los pecados. Ahora bien, esto puede sonar un poco irrelevante o sin importancia debido a la sociedad en la que nosotros vivimos. Así que para que entendamos las consecuencias del pecado y por qué tan necesario Jesucristo y por qué tan relevante celebrar esto, es importante que miremos algo, y es, miremos dos pasajes. Hechos 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice una declaración de esas declaraciones absolutas que tiene la Biblia. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una declaración absoluta porque Dios está diciendo: en ningún otro, no hay salvación fuera de Jesús. Juan 14:6 es un pasaje que muchos de ustedes han oído y dice: Jesús dijo, mire, esta es una declaración propia de Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo en voz personal dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es otra declaración absoluta de parte de Dios. Y a veces podemos tener un cierto conflicto con estas declaraciones, y entonces Dios nos está diciendo: nadie se salva sino única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Entonces uno puede pensar, y no, entonces, y las otras religiones, y los que creen en esto, y los que creen en lo otro, y los que creen en esto, y ellos, ¿cómo se salvan? Acabamos de dar la respuesta. ¿Cómo se salvan? A través de Jesús. Jesús es la salvación, no para los judíos, no para los cristianos, no para los católicos, es la salvación para todo el mundo. Es la provisión de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, la Biblia es muy clara cuando nos dice que Jesucristo es Dios mismo, y que siendo en forma de Dios, esto está en Filipenses 2 a partir del versículo 5, dice: Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra tomando forma de hombre, y se hizo obediente y fue hasta la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces Jesús es la única provisión, el único camino para que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Son declaraciones absolutas, y lo vamos a entender un poquito mejor en la medida que veamos lo que hablaba el pasaje del pecado, ¿no? Que es importante porque Jesús nos perdona los pecados. A la luz de lo que vamos aquí entendido, ¿una persona se puede salvar por ser muy piadosa en una determinada religión? No se puede salvar por la piedad o la práctica estricta de alguna determinada religión. No se salva, acabamos de leer, solo por Jesús. Una persona puede alcanzar la salvación por comportarse muy correctamente, por ser generosa, por dar mercados, por ayudar al prójimo, por ser buen padre, buena madre, buen hijo. Una persona se salva por las propias obras buenas que puede hacer. Es una común creencia en nuestra sociedad de que sí, de que mis buenas obras de alguna manera sopesan las malas, y entonces si yo hago más obras buenas, pues cuando llegue delante del Señor Él dice: ok, ponemos la balanza y definitivamente pasas porque tus obras buenas son más, ¿sí? Pero la palabra es muy clara cuando dice:
Efesios 2, 8 y 9 nos dice que nadie se salva por medio de las obras humanas, solamente por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a entender el panorama de lo que dice Dios respecto de la salvación, que Él es el que nos da la salvación, como un regalo inclusive, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de, oye, y entonces, si la religión no me salva, si una filosofía correcta no me salva, si el ser buena gente y hacer cosas buenas no me salva, entonces, y ahí vamos quedando. Es necesario que entendamos algo, otro aspecto que va de la mano. Porque hablamos de salvación, pero ¿de salvación de qué? ¿Cómo así que me salvo? Dios creó los hombres, ¿sí? El género humano, creó todas las cosas, Dios creó todas las cosas. Pero los hombres y mujeres, me refiero cuando digo hombres, nos creó de una manera muy particular y nos hizo semejantes a Él. Es decir, tenemos alma, es decir, intelecto, emociones y voluntad, ¿cierto? Aprendemos, conocemos cosas, sentimos amor, afecto, tristeza y tomamos decisiones todo el tiempo. Y tenemos un espíritu. Debido a que tenemos un espíritu, necesitamos nuestro ser clama a gritos una conexión con nuestro Creador por medio de nuestro espíritu. Por eso toda la gente siente como que necesito buscar algo, necesito hacer algo por mi espiritualidad, y como no saben qué es lo que dice Dios, buscan la espiritualidad a través de las energías, a través del yoga, a través de la meditación, a través de cualquier religión de los miles que existen hoy en día. Pero en realidad ninguna de esas cosas nos lleva realmente a una conexión con Dios. Lo que veíamos, Jesucristo lo dice, solo a través de Él podemos llegar al Padre, solo a través de Jesús podemos tener esa conexión con Dios. Entonces, el hecho de que tengamos alma y espíritu quiere decir que nosotros somos eternos. Ahí sí contradice la canción que dice, pues que dice, nadie es eterno en el mundo, los que les gustan. Todos somos eternos. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Nuestro cuerpo claramente no es eterno, nuestro cuerpo se va degradando, vamos envejeciendo y el cuerpo muere. Cuando el cuerpo muere, nuestra parte inmaterial, alma y espíritu, sigue viviendo por la eternidad. Pero las escrituras nos enseñan que hay solamente dos lugares donde vamos a estar en la eternidad. Nadie se queda por aquí vagando en la tierra, ay, qué chévere, yo visito a mi familia y yo cuido sobre mis hijos. Eso no existe, no hay. Hay solo dos posibilidades, nos dice la Biblia. Por la eternidad con Dios tendremos una nueva naturaleza y estaremos con Él por siempre. No como a veces lo pintan, que estaremos con alitas y con arpas cantando a Dios. No, para nada. Eso es una vida, entre comillas, similar a la que tenemos hoy en día. Esto es para otros temas, ¿no? Y la otra opción, o estamos con Dios en el cielo, o estamos en condenación en el infierno. El infierno es un lugar creado para los ángeles que se rebelaron y todos los seres humanos desobedientes a Dios, y es un lugar de sufrimiento y desconexión de Dios eterno. Entonces, por esto empieza a ser relevante Jesús, por nuestra realidad eterna. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y entonces veíamos que el pasaje dice que Jesús viene ¿a qué? A limpiarnos de los pecados, a perdonar nuestros pecados. Leíamos que Jesucristo es el único camino para que estemos con Dios por la eternidad y nos salvemos, ahí sí, de la condenación eterna. Dice que vino a limpiarnos de los pecados, a librarnos de los pecados. ¿Qué es pecado? Porque es que hablamos del pecado y a veces como que, ¿qué es pecado? El pecado es toda transgresión, incumplimiento o desobediencia a Dios, a lo que Él ha declarado en su palabra. Es toda inconformidad nuestra en conducta a lo establecido por Dios moralmente. Yo puedo ser desobediente a Dios, rebelde a Dios, por ignorancia
desconozco lo que dice Dios, desconozco lo que dice la Biblia y hago lo que a mi conciencia mejor me parece. O yo puedo ser desobediente a Dios de manera consciente. Yo sé que Dios dice que decir mentira es pecado y sin embargo sigo mintiendo. Por ejemplo, somos desobedientes a Dios y eso es evidencia del pecado en nosotros. Ahora bien, si sabemos que es pecado y es toda transgresión a Dios, ¿quiénes pecaron? Alguno aquí puede decir, yo no he pecado. No sé, no levanten la mano. Pero aquí alguno puede pensar para sus adentros y decir, yo no soy malo en realidad, yo no he pecado. Pero la Biblia, yo los invito a que vayamos a Romanos 3, versículo 23. Voy a tomar solo uno, pero hay muchos pasajes que nos hablan de esta verdad. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. No dice algunos, no dice uno que otro, no dice un 80%, dice todos. Y es una declaración absoluta. Toda la raza humana, todos los que han existido, desde Adán y Eva hasta el último que exista, todos somos pecadores. Todos. De pronto usted en este momento está diciendo, bueno, yo no soy pecador en realidad. Yo le voy a hacer dos preguntas así nomás para que usted se evalúe. ¿Alguna vez ha dicho una mentira? Aunque fuera niño, cuando era niño. ¿Quién tiró eso? Él. A los niños, ¿no? A los niños no hay que decirles. Nosotros con mi esposa en la casa, en ningún lado procuramos mentir, no lo hacemos. Por lo menos si llego a hacerlo, la verdad no está ya en mi forma de comunicarme la mentira. Juan, mi hijo que tiene 3 años y medio, él no ha escuchado decir mentiras. Y él por naturaleza, cuando hace algo que no debía hacer, yo le digo algo, él lo niega. Miente. ¿Por qué? Porque el pecado es parte de la naturaleza humana, caída, ¿cierto? Desde Adán y Eva, de ahí para allá abajo, todos pecamos, todos nacemos con esa naturaleza de pecado. Otro pecado que está entre los 10 mandamientos. ¿Usted alguna vez desobedeció a sus padres? Y de pronto el que piensa dice, de adulto uno, pero el niño, tómese esto, no quiero, ya es un acto de desobediencia, no lo quiero hacer. En últimas termina haciéndolo porque lo voy a disciplinar o porque lo obligué, pero el niño, desde niño, es desobediente a los padres. ¿Sí? Todos hemos pecado. ¿Usted robó? Yo nunca he robado en mi vida. Yo le dice, acuérdese cuando era niño, nunca le quitó una monedita a su papá. Allá que la dejó en la mesa y habían varias monedas y usted, ay, con esto me compro. Nunca. Entonces, todos, dice la Escritura, todos hemos pecado sin excepción. Y si usted dice, no, yo no soy pecador, es que no me acuerda. Alguien tiene mala memoria, ese es el problema. Pero todos somos pecadores. ¿Y cuál es la consecuencia de que seamos pecadores si la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que todos estamos separados de Dios? Hay consecuencias naturales, ¿no? Si yo digo una mentira y me descubren, pues qué vergüenza, entre otras posibles consecuencias. Si yo robo y me capturan, ¿qué pasa? Pues que me voy para la cárcel. Hay consecuencias humanas de muchos de nuestros actos de pecado, pero el más importante es la consecuencia espiritual. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. No se refiere a muerte física, se refiere a la muerte que hablamos hace un momento, a una separación de Dios en condenación de sufrimiento en el infierno por la eternidad. Porque el infierno no es el lugar donde, como lo pintan en las comiquitas o las películas, que Satanás reina en el infierno y es un lugar de diversión
y de goce, de deleites, de placeres, de ninguna manera. Es un lugar de sufrimiento. La Biblia lo describe como el lugar de lloro, de crujir de dientes. Entonces la consecuencia del pecado es la condenación eterna de nuestras almas. Entonces uno empieza a entender, espere, ¿quiénes pecaron? Todos. Entonces, de alguna manera tenemos que irlo entendiendo como es. Todos estamos en camino a la condenación, porque si todos somos pecados, hemos pecado, y la paga del pecado es esa condenación, pues todos vamos de camino a esa condenación. Capturan a un asesino y va delante del juez. ¿Qué hace este juez? Fue capturado con las manos ahí en el momento en que mataba a estas personas y es llevado delante del juez. ¿Qué sucede con esta persona? La condenan por su delito. Esta persona, este asesino, puede decir: vea, señor juez, sí, yo soy asesino, pero yo también soy buen papá, yo soy buen amigo, yo he sido buen trabajador, yo llevo mercados a las familias necesitadas. ¿Ustedes qué creen que el juez debe hacer? Decirle: no, pues, entonces no pasa nada, queda libre, ¡pum! ¿O qué sucede? Es que yo no lo estoy condenando a usted por ser buen padre o buen ciudadano, lo estoy condenando porque usted cometió un delito que es el homicidio, y entonces se va para la cárcel por su delito. Igual sucede con nosotros. Cometimos pecado, somos condenados por nuestros pecados, no por nuestras buenas obras. Y si al final vamos delante de Dios y le decimos: Señor, sí, ok, yo he pecado, evidente delante de ti, pero yo también he hecho todo esto bueno. Dios, ¿qué va a decir? Ay, no, pues, chéverísimo, no pasa nada, pasemos por alto los pecados. No puede hacerlo. Así como el juez tiene que condenar a este por su delito, Dios tiene que condenarnos a nosotros por el pecado. ¿Qué es lo terrible de todo esto? Para nosotros, ¿cómo vemos nosotros el pecado? Nosotros no vemos el pecado, hablo de como sociedad, no vemos el pecado como algo terrible, como algo malo, porque nacimos y crecimos en una sociedad donde pecar es lo más normal, incluso es hasta bien visto el pecado. Por ejemplo, decir mentiras. Algunas personas con conciencia podrán decir mentiras es algo malo, pero el consenso de la sociedad es que la mentira llega a ser inclusive buena porque me libra de las malas consecuencias de mis actos, o me libra de situaciones potencialmente desagradables para mí. Entonces yo digo la mentira: llegué tarde, y entonces para no quedar mal con mi jefe, entonces le digo: ay, es que había un trancón porque alguien se estrelló justo delante mío, y entonces llegó la policía y me retuvieron porque yo era testigo y no sé qué. Entonces, miren, esté pendiente de las redes sociales, que por ahí sale eso, de pronto sale Vanguardia. Y no, ni siquiera, es una mentira inventada porque le quedé mal a mi jefe en una reunión que tenía que llegar. Entonces, socialmente aceptamos la mentira y la vemos como algo bueno porque nos libra de situaciones. Nos involucramos en chismes, en comentarios, como si fuera nuestro derecho a hablar de otras personas y decir lo que no me gusta y lo que hace mal. Pensamos que robar en un descuido, no estoy hablando de ustedes, hablo de nosotros como sociedad. Pensamos que robar en un descuido de una persona, eso no es robar, eso es viveza. Yo sí soy vivo, el otro es medio bobo, pero no hay que dar papaya. Y en cambio si soy astuto y aprovecho la oportunidad. Como sociedad llegamos a hablar de eso y decimos: una persona que tiene esa clase de picardía, decimos que tiene una malicia indígena, que es avispado, ¿no? Que es abeja. Y en realidad no, es un aprovechado, ventajoso, hasta ladrón o cuanta cosa, pero no lo vemos de esa manera. ¿Quién es el astuto? El que si me como un semáforo en rojo,
y me atrapa el policía de tránsito, ¿quién es el astuto? El que le dice, señor, póngame el parte y tengo que pagar 800,000 pesos, o el astuto es el que le entrega 50,000 pesos al policía de tránsito. Y llegamos a contar con orgullo, uy, miren la que me salvé, hice esto, pero le metí el billetico y el man me hizo así. Eso es lo que como sociedad nosotros aplaudimos y avalamos. El licor, y lo digo por experiencia propia y de muchos amigos y conocidos, no concebimos como sociedad tener un encuentro social con los amigos sin emborracharnos. Ahorita en la Navidad, épocas hermosas, Día de la Madre. Si ustedes miran las estadísticas, son los días con más asesinatos, porque la gente se emborracha y se estrellan o se matan en las familias. Estadísticamente, Día de la Madre, Navidad, fechas que más asesinatos hay, por el licor, porque lo vemos como algo normal. Entonces el problema del pecado es eso, que lo hemos normalizado tanto, lo hemos abrazado tanto, desde que crecimos nos juntamos y lo metimos en nuestro corazón. De modo que si yo llego ahora y les digo, eso es pecado, ve, la parejita de novios, ¿no? Usted está teniendo relaciones sexuales, eso es pecado. Me van a decir, pero es que todo el mundo lo dice, hasta en los colegios ahora lo promueven, que es necesario hacerlo. Y tomen, yo le doy su condón y le doy su no sé qué, sus pastillas para que lo hagan bien. La sociedad permite todo, y si uno dice lo que es de la palabra de Dios, uno es el que está loco, uno es el que está mal. Entonces, somos pecadores en medio de una sociedad completamente pecadora. Y la consecuencia es terrible. Y lo que tenaz es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salir de ese pecado, porque si yo estoy sucio y tengo la mano sucia, si me quiero limpiar, ¿me limpio? Estoy todo sucio y me hago así para limpiarme, se me quita la mugre, me sigo ensuciando, no puedo hacer nada, soy pecador y yo no puedo quitarme mi pecado. Hay dos aspectos que es necesario que conozcamos de Dios, dos atributos de Dios. Uno es que Dios es santo, y este es el atributo que contrasta directamente con el pecado. Que Dios sea santo quiere decir que su naturaleza es pura, perfecta, que está separado de todo mal, que no puede tener nada que ver con el mal. Vamos a hacer un experimento. Esta agua es agua de filtro, es agua podemos tomar sin ningún problema. Y esta es agua contaminada, llena de toxinas, desechos tóxicos, claramente como se ve por este color. ¿De cuál vaso? ¿Usted tomaría de este vaso? ¿Sí? ¿Cualquiera tomaría de este vaso? Ahora dicen no, porque si ya tomó de... Bueno, que sean así. ¿Usted tomaría de este vaso? Está totalmente lleno de desechos tóxicos, veneno. No tomaría, ¿cierto? ¿De este sí tomaría? Ah, bueno. Solo un poquitico le quedó. ¿Toma de este? Anímese, pero solamente le cayó una gotica. Una gotica, ¿eso qué le va a hacer? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie? Bueno, eso es lo que sucede. Dios es santo, no puede tener nada que ver. El hombre pecador no se puede acercar a Dios. Si yo me considero así de pecador, o si yo soy en mi mayoría el 95% puro y tengo el 99% puro y un poquitico de pecado, igual soy delante de Dios por ese poquitico que estoy contaminado y no me puedo acercar a Dios. Eso es la santidad de Dios.
no puede tomar, no puede acercarse lo que está con pecado. Y si todos nosotros somos pecadores, algunos así, otros así, quiere decir que es imposible que nos acerquemos a Dios por nuestro pecado y la santidad de Dios. Esto no lo enseñan, esto a veces no lo entendemos. Yo soy pecador, pero yo le digo a Dios: hola Señor, ¿cómo estás? Y ayúdame con esto, y ayúdame con lo otro. Si yo estoy en mis pecados, mis oraciones no pasan del techo. Pero yo he visto cómo Dios me ayuda. Yo he visto la mano de Dios. Sin lugar a dudas, Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Dios hace caer su lluvia de bendición sobre todos, sobre buenos y malos. Eso se llama misericordia. No quiere decir que tú estés cerca de Dios, quiere decir que Dios no te cae con el castigo que te mereces, ¿cierto? Y te da por su gracia lo que no te mereces, que son las bendiciones. Usted comió, usted tiene ropa pudo venirse acá. Todas esas son bendiciones de Dios, que las da a buenos y a malos, a justos y pecadores, a todo el mundo. Pero todos los pecadores estamos separados de Dios e imposibilitados por nuestros propios medios de acercarnos a Dios. Y el otro atributo es que Dios es justo. Su justicia es perfecta y Dios hace juicio y ha determinado un día donde hará juicio sobre cada una de las personas que hemos existido en la faz de la tierra. Ahora bien, cuando vengamos delante de Dios en el juicio, si Dios es justo, como veíamos el caso del asesino que capturaron en flagrancia, si Dios es justo y nosotros somos pecadores, Dios, simplemente porque es buena gente, va a decir: yo lo perdono. Si Dios hiciera eso, sería un juez corrupto. Y Dios no es corrupto. Así que Dios no puede simplemente decir: yo te perdono, pasa, entra al reino de los cielos, no pasa nada, yo te perdono porque te amo. No puede hacerlo, porque Dios es justo y hace justicia. Y si yo soy pecador, Dios me tiene que condenar. Y aquí es donde encontramos el mensaje, la buena noticia, el mensaje del Evangelio, el por qué Jesucristo vino a la tierra. Como Dios sabe que ningún ser humano puede hacer nada por su propio rescate, Dios mismo tomó forma de siervo. Y Jesucristo es el medio de salvación. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Miremos dos aspectos. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Fue concebido por el Espíritu Santo. Es decir, el pecado, digamos, heredado de padres a hijos, Jesucristo no lo tiene, porque Jesucristo fue una concepción sobrenatural de parte de Dios. Nació sin pecado, y las Escrituras nos dicen que Jesús vivió una vida sin pecado. Así que es el único que ha existido libre de pecado. Si yo no puedo hacer nada por mis propios pecados, Jesús es el único que no pecó y es Dios mismo. Y entonces, ¿cómo hace Dios justicia a través de Jesucristo para que yo pueda ser libre de mis pecados y poder estar con Dios por la eternidad? Quiero que miremos dos versículos que son muy importantes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a mirar primero Segunda de Corintios 5, 21. Dice, hablando de Jesucristo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice? Que Jesucristo no conoció nunca pecado y Dios lo convirtió a él en pecado para hacer justicia a través de él. Y el segundo pasaje, Primera de Pedro 2, versículo 24, dice, hablando de Jesús también, dice:
quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la cruz, Jesucristo antes de la cruz está orando, ¿no? Y le dice a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa es el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros, que va a recaer sobre su cuerpo. Y entonces Jesús, cuando va a la cruz, estando en la cruz, toma los pecados de cada uno de nosotros, mis pecados los toma y los lleva en su propio cuerpo. Jesús toma mi lugar, tu lugar, en esa cruz. Y cuando está en la cruz, hay momentos donde Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo recuerdan? Justamente, ¿recuerdan lo que veíamos con la santidad? Dios es santo, el hombre es pecador, no pueden estar juntos. Jesucristo, desde toda su existencia, había estado unido al Padre. Es la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Siempre han existido en unión. Pero en este momento Jesucristo carga los pecados de la humanidad, por lo tanto se separa de Dios. Y en este momento viene el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros, pero recae en Jesús, que está muriendo a mí allá en lugar mío. Jesús dice allá: yo estoy aquí en nombre de Daniel. Mi nombre es Daniel para los conocedores. Yo estoy allá en nombre de Daniel y en cada uno de nosotros. Y muere en mi lugar. Y el juicio de Dios cae sobre él. Esto es el mayor acto de amor. La palabra dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en mi lugar. Porque es que si yo muero en la cruz, no hay forma de que me salve. Si yo muero en la cruz, estoy pagando mi condena, y mi condena es eternidad. No había forma de que yo pagara por mis pecados librándome del infierno. Pero Jesús muere en la cruz, es sepultado, y al tercer día, ¿qué sucede? Una gloriosa resurrección, mostrando Jesucristo que Dios Padre aceptó el precio de su vida, de su sangre, pagado por cada uno de nosotros. Dios Padre acepta el precio, y entonces Jesús se levanta de los muertos, venciendo al último enemigo de nosotros, que es la muerte. Ya la muerte no puede enseñorearse. Tenemos justamente en Jesucristo el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahora podemos estar por la eternidad con Jesucristo. Mira lo que dice antes de: ¿cómo puedo yo entonces aplicar esta verdad a mi vida? Si Jesús murió en la cruz cargando mis pecados, ¿cómo respondo yo a este acto de amor tan espectacular? ¿Cómo respondo yo para que ese precio que Jesús pagó sea aplicado a mi vida, y entonces yo sea reconciliado con Dios, porque mis pecados son perdonados, son borrados, y pueda tener la vida eterna? Dios nos hace un llamado específico a esto. Lo vemos en Marcos 1, versículo 14-15, lo vemos en muchos otros pasajes de la Biblia, pero voy a tomar solo este, Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Es exactamente lo que acaba de predicar, la buena noticia de que en Jesucristo somos libres de pecado y reconciliados con Dios Padre por la eternidad. Entonces Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, es hoy. Hoy es el día que tú escuchaste el Evangelio, hoy es el día que se cumple esta promesa para ti. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
La manera como este regalo de Dios a nuestras vidas es aplicada es muy sencilla, porque es que es por gracia, es un regalo de Dios. Yo, cuando entiendo mi pecado y que mi pecado fue el que llevó a Jesús a que estuviera clavado en una cruz, soy llamado a arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo hasta el día de hoy soy un borracho mentiroso y estoy siendo infiel a mi esposa, pongámoslo. Caramba, hoy me doy cuenta de la consecuencia de mi pecado. Hasta aquí llegó mi alcoholismo, hasta aquí llegó mi decir mentiras, hasta aquí llegó mi comportamiento infiel. Ya no más. Perdóname, Señor, me duele mi conducta que transgrede tu palabra. No quiero cometerla más. Si hasta el día de hoy yo he sido indiferente con Dios, Señor, me arrepiento de mi indiferencia que he tenido contigo, porque he preferido seguir mis propios criterios en vez de seguir tu palabra. Perdóname, ya no más. Y empiezo a buscar conocer a Dios a través de la Biblia. Un acto de arrepentimiento genuino y va de la mano íntimamente con un creo en ti, Jesús. Creo que en la cruz llevaste mis pecados. Creo que eres el único camino para que mis pecados sean perdonados, porque tú eres la única provisión de Dios, no una religión, no las buenas obras. Es un regalo que tú me das. Y por eso la Navidad es dar. Porque Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros, para salvarnos de una condenación eterna, para reconciliarnos con Él, que lo podamos conocer desde ahora y llevar una vida acorde a su palabra, y que tengamos una eternidad con Él, salvados de la condenación eterna, consecuencia de nuestros pecados. Entonces, si hemos entendido la gravedad del pecado, si hemos entendido las consecuencias eternas, si hemos entendido que nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios para limpiarnos, para quitar nuestros propios pecados, si hemos entendido que estamos separados de Dios a causa de la santidad de Él y de nuestro pecado, si hemos conocido que Dios es justo y vamos a comparecer todas las personas, dice la Escritura, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero saben, para muchos será demasiado tarde, porque en vida no recibieron a Jesús, no creyeron en la obra de Jesús, ni se arrepintieron de sus pecados. Pero nosotros hoy estamos a tiempo. Hoy es el día de reconocer delante de Dios nuestras faltas. Hoy es el día de decirle a Dios: Señor, perdóname, me arrepiento, decido creer en ti, quiero que seas el Señor de mi vida. Y de esta manera recibimos el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Entendamos entonces en este tiempo que Dios es el regalo, Jesús es el regalo. Y no nos perdamos en dar regalos, en el traguito, en el sino estamos celebrando la obra perfecta de Dios, de amor por nosotros. Así que los invito a que oremos.